Buenas tardes, mi nombre es Alfredo, este es el segundo vídeo que subo y a mí me gustaría un poquito seguir con el tema que tanta controversia está trayendo hoy en día sobre la cristiandad, sobre todo aquellas personas que se paran, ¿verdad?, a investigar o a recaudar información sobre un tema que está suscitando que muchas ovejas del Señor pues cuestionen sus creencias. ¿Amén? Y es el tema de las dos casas de Israel. Es un tema que ahora mismo está en mente de muchas personas, ¿vale? Porque están pidiendo información, contrastando información, leyendo y estudiando la Biblia, y se está dando cuenta o se están dando cuenta de que el mensaje que nos deja las dos casas de Israel es un mensaje más coherente y que se ciñe más a la palabra de lo que la cristiandad en sí durante todos estos siglos ha estado enseñando, ¿vale? Es un tema que la cristiandad misma ha obviado, ha pasado por alto y que el judaísmo ha rechazado de base, ¿vale? Y es el tema de la historia de amor más grande jamás contada, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿vale? Vemos como el reino se convierte en dos, el reino de Israel se convierte en dos, ¿vale? Cuando nació como una sola nación y fue gobernada, unida por Saúl, por David y Salomón, que después de la muerte de Salomón, el reino es dividido en dos, el reino del sur, compuesto por dos tribus, por la tribu de Judá y por la tribu de Benjamín, y el reino del norte compuesto por las 10 tribus restantes, ¿vale? El reino del norte bíblicamente toma el nombre de casa de Israel y el sur toma bíblicamente el nombre de casa de Judá. ¿Amén? Entonces, esta historia de las dos casas es poco conocida porque no se enseña ni en seminarios ni en clases ni en clases teológicas o de teología, ni en los púlpitos, ¿vale? Normalmente el cristiano está acostumbrado a escuchar la deportación por el rey Nabucodonosor de Babilonia, donde los judíos fueron deportados y estuvieron 70 años en Babilonia, pero que después de 70 años regresaron, ¿vale? Y hay un motivo que la Biblia nos explica por qué después de 70 años el Señor en su misericordia permitió que los judíos, ¿vale? Los judíos son los descendientes del cuarto hijo de Israel. Israel, en principio era Jacob, que se le cambió el nombre, tuvo 12 hijos, ¿vale? Y el cuarto en la línea era Judá. Y de Judá los descendientes son los judíos. Por eso cuando volvieron los judíos, amén, de Babilonia. Fueron deportados la casa de Judá y a los 70 años fue y volvió, ¿vale? No perdió su identidad en el sentido de la Torá, en el sentido de las lunas nuevas, en el sentido del Shabbat, en el sentido de las leyes dietéticas, en el sentido de las leyes de sacrificio, es decir, aún seguían manteniendo esa identidad como Israel, como judíos, ¿verdad?, delante de los hombres, de las naciones y delante de Dios. Pero de la deportación del reino del norte no se escucha nada, ni se enseña nada. Parece que ha habido un vacío, parece que ha habido un stop, ¿vale? Y en ese stop no se ha vuelto a reanudar ni enseñanza ni conversaciones sobre el tema, ¿vale? Y el reino del norte fue conquistado por Asiria, y los asirios en el 722 a.C. Los dispersaron por todas las naciones del mundo antes conocido, ¿vale? Es decir, fueron deportados, al igual que fueron deportados los judíos, el reino del sur, pero el reino del norte, la casa de Israel, no volvió, sino que se diseminaron
por todas las naciones por aquel entonces conocido. Perdieron su identidad, perdieron la Torá, perdieron las lunas nuevas, perdieron las leyes dietéticas, perdieron absolutamente todo. Es decir, perdieron su identidad, hasta su idioma hebreo, con el transcurso de los años y de los siglos, en la dispersión, perdieron completamente lo que es la identidad, ¿vale? Entonces, ahí es donde más o menos toma sentido el capítulo 15 y versículo 24 de Mateo, donde dice por la boca de Yeshua, dice él por su boca, yo no vine sino a por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿vale? Él vino con un objetivo, y ese objetivo era, ¿verdad?, que las ovejas perdidas de la casa del Reino del Norte, que se habían asimilado, que habían perdido su identidad por vivir entre los gentiles, adoptar sus religiones, adoptar sus idiomas, adoptar sus costumbres y sus tradiciones, estaban vagando y perdidas, sin Dios en el mundo, sin esperanza y sin nada, ¿vale? Porque habían perdido su identidad. Y ahí vemos como el Eterno, por medio de Yeshua, hace ¿cómo diría, verdad? Hace presencia en escena, ¿vale? En el nacimiento y en sus días aquí en la tierra, ¿vale? Como el Mesías. Y él fue crucificado y su sangre derramada por el perdón de los pecados. Ahí hay algo también que hablar, en el sentido de que el Viejo Testamento, sobre todo los profetas, está lleno de insinuaciones referentes al Mesías como el Redentor de Israel. Dicen muchos versículos, y yo soy el Redentor de Israel, el Salvador de Israel, yo soy quien te sana, yo soy quien te salva, Israel. Es decir, que todo lo que podemos leer en la literatura del Viejo Testamento va dirigido y enfocado a Israel. Por lo tanto, hermanos, yo creo que este tema de las dos casas es muy, muy interesante para que muchos de ustedes, en cierta manera, puedan ir adquiriendo información. Hoy en día somos, digamos, la generación de Internet, de las redes sociales, de la información, y tenemos todo en la palma de nuestra mano. Y hay algo interesante donde me gustaría que usted empezara a buscar información, y es en el tema de las dos casas de Israel, la división de las dos casas de Israel, las profecías por medio de los profetas de cómo y cuándo el Señor iba a reunificar las 12 tribus de Israel divididas en dos reinos, y vemos como todas las parábolas del Viejo Testamento y de los profetas, donde habla de los dos palos en la mano del profeta, cuando habla de los huesos secos, cuando habla del nuevo pacto entre la casa de Judá y la casa de Israel en Jeremías 31, y se ratifica conforme es ese pacto el Mesías en la cruz y su sangre en Hebreos capítulo 8, versículo 8 hasta el 22, es decir, que hay una información rica para darnos cuenta, hermanos, de dónde y hasta dónde la cristiandad ha llegado en la comprensión de la palabra. Es decir, nos falta mucho, hermanos. Muchas veces echamos mucha cuenta, y es bueno, a los dichos, a las epístolas y a la palabra de Pablo, de los apóstoles, pero también tenemos que ser sinceros, vamos a hacer cuenta de la palabra de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15, 24, donde él dice claramente, yo no vine sino a por las ovejas perdidas del reino del norte, ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. También, ya que estamos buscando información en Google, podríamos también buscar información sobre la teología de reemplazo. Es importante también para darnos cuenta cómo la Iglesia pues ha adoptado una posición que no le corresponde, un título que no le corresponde, se ha adueñado de unas bendiciones que van dirigidas a Israel que a la Iglesia no le corresponde,
Por lo tanto, es interesante informarnos de las dos casas, casa de Judá y casa de Israel, y también, ya de paso, informarnos por internet de la teología de reemplazo. De verdad que quedaremos un poquito asombrados de lo que de lo que nos han enseñado, y es decir, hay mucho más que podemos nosotros por nosotros mismos indagar, como los de Berea, cuando les enseñaban los apóstoles, ellos iban a la Escritura. Fíjate que esto viene en Hechos de los Apóstoles, esta historia de los de Berea, y claro, no había el Nuevo Testamento. ¿A qué Escritura iban los de Berea a contrastar las enseñanzas de los apóstoles? Al Viejo Testamento, como se les suele decir, al Tanaj, a la Torá, y ahí en los profetas y en la Torá ellos podían verificar si lo que estaban enseñando era Torá, era palabra de Dios, y el Mesías se reflejaba en las escrituras del Viejo Testamento, que para él sea la gloria. Dicho esto, próximamente subiré otro vídeo desengranando un poquito más por versículos y por capítulos de lo que estamos hablando. Que el Señor os bendiga.